Hola a todos. En esta sesión vamos a trabajar todo lo concerniente al sistema respiratorio de los vertebrados. Vamos a ver la estructura de cada una de las diferentes superficies respiratorias y la anatomía comparada del sistema respiratorio en cada uno de los diferentes grupos de vertebrados. Las células del cuerpo de un vertebrado deben reponer el oxígeno que ha sido utilizado en cada uno de los procesos metabólicos que se realizan dentro del animal y debe, por otro lado, deshacerse de los subproductos acumulados durante el metabolismo del mismo. Estas tareas son llevadas a cabo por la participación de dos sistemas que son el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. El sistema respiratorio encargado de realizar ese intercambio gaseoso entre el individuo y el medio ambiente que lo está rodeando, y el sistema cardiovascular encargado de hacer fluir la sangre a través de ese sistema respiratorio para que se puedan transportar los gases que participan en ese proceso de intercambio. Es decir, principalmente el CO2 como un gas de desecho y el oxígeno como el gas que se necesita para cumplir todos los procesos típicos de un organismo aerobio. El sistema respiratorio involucra el intercambio de los gases, es decir, la entrega de gases al ambiente por parte del vertebrado y la captura de gases, especialmente de oxígeno, a partir del ambiente, bien sea que el ambiente sea un ambiente acuático o en un ambiente terrestre a partir del aire. Ayuda en la difusión pasiva de esos gases, es decir, que ayuda a que se muevan las moléculas desde un sitio en donde se encuentran en alta concentración a un sitio en donde se encuentran en menor concentración, es decir, a favor de un gradiente de concentración. El oxígeno tiende a difundirse hacia el organismo, mientras que el CO2 tiende a salir del mismo. La difusión pasiva sin ayuda es insuficiente para poder completar las necesidades de oxígeno de todas las células del vertebrado o la necesidad de eliminar los desechos como el CO2 de todas las células del vertebrado. Por lo tanto, los sistemas respiratorio y circulatorio ayudan para que ese proceso sea efectivo. Existen modificaciones en el diseño de los órganos respiratorios que hacen que la difusión pasiva mejore, que sea más efectiva y que funcione específicamente para cada especie de vertebrado que posee una superficie respiratoria particular. La tasa de difusión pasiva entre un organismo y su medio depende de varios factores, tanto de factores físicos como de factores químicos. Por ejemplo, el área de superficie. Entre más área superficial exista, mayor oportunidad de que las moléculas puedan moverse de un lado a otro a través de una superficie epitelial. Ejemplo, los órganos para el intercambio de gases en vertebrados están subdivididos como las diferentes lamelas con las que se presentan las branquias de los diferentes vertebrados o las subdivisiones de los pulmones en bronquios, bronquiolos y alvéolos o en favéolos, como se puede presentar en algunos organismos pulmonados. La distancia es otro factor importante para la difusión pasiva. Cuanto mayor sea la distancia, más tiempo tomará para que las moléculas lleguen a su destino. Por lo tanto, los vertebrados poseen en sus órganos respiratorios, en sus superficies respiratorias, barreras delgadas que ayudan a que ese proceso sea efectivo. Al tener barreras delgadas, hacen que el factor distancia sea un factor que no influya de manera importante en el proceso de difusión pasiva de los gases. Por ejemplo, las paredes delgadas de los órganos respiratorios reducen la distancia entre el medio ambiente y la sangre, lo que hace que una molécula de gas pueda atravesar rápidamente esa barrera delgada y pueda llegar al destino.
lo cual pues sería muy difícil si la barrera sería muy gruesa, poniendo obstáculos para que la molécula pueda llegar al destino que debe llegar. La resistencia, otro factor de importancia, porque la resistencia a la difusión por barreras de tejido pueden causar dificultades en ese proceso de intercambio gaseoso. Por ejemplo, la piel húmeda de los anfibios facilita la transferencia de gas en ese proceso de respiración cutánea, en comparación con la piel gruesa con un estrato córneo muy grueso como la que presentamos los mamíferos. Por lo tanto, ese tejido grueso que nosotros tenemos como mamíferos, con un estrato córneo, una queratinización fuerte, gruesa, hace que el proceso de intercambio de gases a través de la piel sea mínimo, aunque también existen excepciones. La diferencia de presiones parciales de gases también hace que la difusión pues, se pueda ver beneficiada o el proceso de difusión sea perjudicado. Por ejemplo, las branquias presentan una presión de oxígeno elevada con respecto a la sangre. Por tal razón, el oxígeno que está contenido en las branquias va a tender a pasar a la sangre con mayor facilidad gracias a esas diferencias de presiones parciales de oxígeno. Por ejemplo, los peces que viven en aguas estancadas y calientes tienen una presión parcial de oxígeno menor. Por lo tanto, se ven presionados, valga la redundancia, a tener que llegar a superficies del ecosistema en donde ellos puedan tomar bocanadas de aire, puesto que el ambiente que los rodea a ellos está bajo en oxígeno y por esa razón se ven obligados a cambiar su comportamiento. Los sistemas respiratorio y circulatorio trabajan juntos para llevar oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono. Aquí vemos cómo trabajan de manera conjunta. Este sistema circulatorio en peces ya lo habíamos visto en la clase anterior. Vemos que tenemos aquí la bomba del sistema circulatorio, que es el corazón, que envía la sangre a las branquias, y de las branquias esa sangre va a los capilares sistémicos para que se pueda realizar el proceso de entrega de oxígeno y recolección de desechos, entre otros el CO2 y también los desechos nitrogenados, y vuelva esa sangre al corazón. Ese sistema circulatorio trabaja de manera conjunta con el sistema respiratorio, en donde el proceso de intercambio de gases ocurre. En tetrápodos ocurre de manera similar. La diferencia entre la respiración de un pez con la respiración de un tetrápodo, entre otras, además de los órganos que participan en ese proceso de intercambio gaseoso, en donde en los peces son branquias y en los tetrápodos son pulmones principalmente, es que la bomba respiratoria de los peces funciona de manera unidireccional, es decir que en condiciones normales el agua entra a través de la boca, baña las branquias y sale a través de los opérculos. Mientras que en los tetrápodos, además de que el órgano respiratorio principalmente es el pulmón, el flujo del medio físico a través del cual se realiza el proceso de intercambio gaseoso es bidireccional. Entra, realiza el intercambio gaseoso en los pulmones y sale por el mismo sitio por donde entró. Y esa es una de las diferencias que ocurren en la respiración de estos dos grupos biológicos, como para tener un ejemplo, pero básicamente siguen trabajando de manera concomitante, simultánea, tanto el sistema respiratorio como el sistema circulatorio. Aunque anatómicamente son diferentes, los sistemas respiratorio y circulatorio se encuentran funcionalmente acoplados. Existen dos tipos de respiración en los vertebrados: la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa la podemos definir como el intercambio de gases entre el medio y la sangre a través de una superficie respiratoria. ¿Cuáles pueden ser esas superficies respiratorias? Pulmones, branquias, piel, intestino, por ejemplo.
Y la respiración interna es aquella que ocurre cuando existe el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos internos. En la totalidad de tejidos del cuerpo del vertebrado existe la respiración interna. Y es importante porque se encarga de abastecer con suficiencia las necesidades o los requerimientos de oxígeno que cada uno de los tejidos del cuerpo del vertebrado tiene, y de eliminar los desechos, tanto desechos del metabolismo de los compuestos orgánicos como el CO2, y que van a salir por la superficie respiratoria, como los desechos nitrogenados que son llevados a partir de estos tejidos hasta los riñones, en donde se va a realizar el proceso de eliminación de estos desechos nitrogenados. Pero este tema de la eliminación de los desechos nitrogenados en las diferentes formas en las que se presentan estos desechos los vamos a ver en un tema posterior, cuando estemos viendo el sistema genito-urinario de los vertebrados. Durante la respiración externa, es decir, aquella que ocurre entre el individuo y el medio ambiente, el oxígeno entra y el CO2 sale del cuerpo a través de un proceso que se conoce como ventilación. ¿Qué es el proceso de ventilación? Es aquel proceso que consiste en el movimiento del medio físico a través del cual se realiza el proceso de intercambio gaseoso. Es el movimiento del medio físico a través del cual se realiza el intercambio gaseoso, es decir, puede ser el agua o puede ser el aire, el medio físico a través del cual se realiza ese proceso de intercambio gaseoso. El bombeo de la sangre a través de los capilares de un órgano en cualquier vertebrado es un proceso que se conoce como perfusión. La respiración branquial es unidireccional, mientras que la respiración pulmonar es bidireccional. Con respiración branquial, el agua entra a través de la boca, llega a la cavidad bucal, las branquias, y sale, bien sea a partir de cada una de las hendiduras branquiales que el animal tenga expuesto con el medio, o a través del opérculo en el caso de los osteícteos. En la respiración pulmonar, por el mismo sitio por donde entra el aire, sale el aire. Después de que ese aire ha llegado a todos los rincones del pulmón, ocurre el intercambio gaseoso. Posteriormente ese aire sale por el mismo sitio por donde entró. Esa es una respiración bidireccional, o también conocida como una respiración de oleadas. En los vertebrados existen diferentes órganos respiratorios, también conocidos como superficies respiratorias. Hablemos de las branquias. Estas estructuras están diseñadas para la respiración en el agua. Son básicamente capilares densos en la región branquial que están encargados de la respiración externa del animal. Estas branquias están soportadas por arcos branquiales derivados del esplagmocráneo en la estructuración del cráneo del vertebrado. Existen branquias internas que están asociadas con hendiduras faríngeas, como las que podemos ver en condrictios, como las que podemos ver en osteícteos. Están cubiertas o protegidas lateralmente por pliegues cutáneos blandos, es decir, por septos interbranquiales, como ocurre en condrictios, o pueden estar protegidas por opérculos rígidos, como ocurre en osteícteos. La ventilación de los organismos que poseen este tipo de estructuras como superficie respiratoria es a través de una bomba muscular, en donde participa tanto la cavidad bucal como las estructuras branquiales. También existen branquias externas, que surgen en regiones branquiales y son masas filamentosas capilares que se encuentran por fuera del organismo. Sobresalen en el agua circundante. Están presentes en larvas de vertebrados, en peces pulmonados y algunos actinopterigios y anfibios.
Aquí tenemos específicamente el caso de una salamandra conocida como ajolote. Otra superficie respiratoria son los pulmones. Están diseñados para la respiración en el aire. Son sacos que poseen un volumen expandible. A través de los procesos de inhalación y exhalación modifican su volumen. Embriológicamente provienen de evaginaciones endodérmicas de la faringe y normalmente son pares. Solamente los organismos vertebrados que tienen cuerpo alargado, como los anfisbénidos y las serpientes, poseen solamente un pulmón. Los pulmones están ubicados ventralmente con respecto al tracto digestivo. Están conectados al medio ambiente a través de tráqueas, como es el caso de los amniotas, y la entrada del aire a los pulmones se da a partir de la glotis. La tráquea, que continúa después de la glotis, se ramifica generalmente en dos bronquios que a su vez se subdividen en bronquiolos. Estos bronquiolos terminan, como en el caso de los mamíferos, en alvéolos o, como es el caso de las aves, los reptiles y los anfibios, en favéolos. Otros órganos respiratorios son las vejigas natatorias. Si esas vejigas son usadas para la flotación del pez, son simplemente vejigas natatorias. Sin embargo, ocasionalmente estas estructuras se encuentran irrigadas de vasos sanguíneos para participar en la respiración suplementaria, en donde se configuran lo que se consideran vejigas respiratorias o vejigas de gas. Es decir, si las vejigas natatorias tienen una importante vascularización, se convierten en vejigas respiratorias o vejigas de gas. Aquí vemos cómo están organizadas esas vejigas de gas o vejigas natatorias. En el cuerpo del animal existe un neumoducto que comunica el sistema digestivo en la parte inicial para permitir la entrada de aire a esas vejigas y de esa manera favorecer el proceso de flotabilidad y de intercambio gaseoso. Existen diferencias entre vejigas natatorias y pulmones. Primero que todo, la posición. Las vejigas natatorias se encuentran ubicadas dorsal al tracto digestivo y los pulmones se encuentran ventral al tracto digestivo. Las vejigas natatorias se encuentran en un número único, mientras que los pulmones son pares, a excepción de los pulmones de Neoceratodus, en donde inicialmente son pares y en el adulto son transformados a un pulmón sencillo. Uno de los pulmones no se desarrolla. Presentan un único pulmón, está ubicado dorsal al tracto digestivo y tiene una tráquea ventral, lo cual se considera una condición derivada dentro de los organismos que poseen pulmón. Las diferencias con los pulmones están relacionadas en que la vejiga natatoria funciona de una manera en que el retorno del oxígeno obtenido se produce hacia la circulación sistémica general antes de entrar al corazón, mientras que en los pulmones el retorno del oxígeno capturado del ambiente se produce directamente hacia el corazón de manera independiente. También tienen similitudes. Tanto vejigas natatorias como pulmones son evaginaciones del tubo digestivo o de la faringe. Tienen nervios y músculos equivalentes. Son estructuras homólogas. Sin embargo, en las vejigas natatorias no es clara cuál función fue primero, si ser una estructura de flotación o una estructura de intercambio gaseoso. No obstante, las funciones no son excluyentes. Es decir, que vejigas natatorias que sirven para la respiración también pueden servir simultáneamente para la flotabilidad y viceversa. Aquí vemos un diagrama que nos permite ver cómo está organizado
el tema de la presencia o ausencia de vejigas natatorias y de pulmones en los vertebrados, podemos observar que en los condrictios no existe vejiga natatoria, mientras que en los osteictios y los tetrápodos pues existen bien sea vejigas natatorias o gaseosas en los primeros o pulmones en los segundos. Aquí tenemos entonces a los condrictios que no poseen vejiga natatoria. Entonces ustedes se podrán preguntar cómo hacen estos animales para poder flotar y maniobrar a distintas profundidades en el ecosistema marino. Pues lo hacen principalmente por dos razones. Una, relacionada con la anatomía de sus aletas, y dos, relacionado con la estructura química del hígado. En el primer aspecto, concerniente a la estructura de la aleta o de las aletas, podemos identificar que el tipo de aleta caudal que tienen los condrictios es bien distinto a la aleta caudal que tienen los osteictios. La aleta caudal de los condrictios es de tipo heterocerca, en donde el lóbulo dorsal está más desarrollado que el lóbulo ventral. Y eso hace que el animal, cada vez que hace movimientos de ladeo con su aleta caudal, se impulsa hacia adelante, pero al tener el lóbulo dorsal de la aleta caudal más desarrollado, además de impulsar al animal hacia adelante, ese lóbulo dorsal ejerce una fuerza contraria a la ubicación del lóbulo y hace que el animal tienda a desplazarse hacia la profundidad del mar. Entonces, ¿cómo hace el animal para no desplazarse siempre hacia la parte profunda del mar? Pues esto lo realiza gracias a la orientación de sus aletas pectorales. Así, las aletas pectorales se convierten en el timón del desplazamiento acuático del condrictio. Gracias a los movimientos de las aletas pectorales se permite el ascenso o el descenso o los movimientos hacia los laterales del animal. Esto, junto con la estructura química de las moléculas oleosas que tienen en su hígado, ese hígado de los condrictios es rico en sustancias oleosas que, por la densidad que poseen, ayudan a que el condrictio pueda flotar. Y estas dos características, tanto la forma de las aletas caudales de los condrictios como la riqueza en compuestos oleosos del hígado, hacen que estos animales puedan flotar con facilidad y de hecho que lo hagan con mayor facilidad que un osteictio. Adicionalmente, su esqueleto cartilaginoso es menos denso que el esqueleto óseo de los osteictios y esto hace que tengan una mejor flotabilidad. Por otro lado, los actinopterigios pues están divididos aquí en diferentes grupos. Aquí tenemos los teleostios, que tienen aquí el tubo digestivo ventral y la vejiga natatoria dorsal. En Amia estaba el tubo digestivo ventral y la vejiga natatoria se encontraba dorsal pero pareada. En esturiones, el tubo digestivo es ventral, la vejiga es dorsal y se encuentra simple. En los polipteriformes, ya el tubo digestivo se encuentra dorsal y los pulmones se encuentran ventrales, una condición que también podemos ver en tetrápodos. Y tenemos ya en este organismo la presencia de dos pulmones, así como se puede encontrar en peces pulmonados como los dipnodos, a excepción de Neoceratodus. Recuerden que es la excepción de estos organismos en la configuración de sus pulmones. Y en el caso de los amniotas, pues un tubo digestivo dorsal y los pulmones ubicados ventral a ese tubo digestivo. La respiración también puede ser cutánea. Pulmones y branquias son clasificados como los órganos respiratorios principales. Sin embargo,
En ciertos animales, la piel puede reemplazar la función de ambos, de manera parcial o de manera total, a través de la respiración cutánea. La respiración cutánea ocurre en muchos organismos vertebrados, pero son los anfibios los que se caracterizan por ser el grupo biológico que mayor porcentaje de respiración puede llevar a cabo a través de la piel. Las ventajas principalmente es porque se permite un intercambio de gases en medios acuáticos y en medios aéreos, siempre y cuando la piel permanezca húmeda, una característica que se la puede dar tanto la humedad relativa del ambiente como la secreción glandular del tegumento del animal. En algunos animales, la respiración puede llegar a ser 100% cutánea, es decir, que son animales que carecen de branquias y carecen también de pulmones, como los tritones pertenecientes a la familia Pletodontidae de los anfibios, en donde toda su respiración es a través de la piel. La respiración cutánea también está presente en mamíferos, los cuales pues realizan una respiración cutánea parcial. De los mamíferos, el grupo de organismos que mayor respiración cutánea puede presentar son los quirópteros, gracias a que tienen en sus alas una gran irrigación de vasos sanguíneos que le permiten eliminar alrededor del 12% del dióxido de carbono producido por el cuerpo y pueden tomar del ambiente alrededor del 1 o el 2% del oxígeno que requiere el animal. Aquí vemos una figura en donde podemos observar en barras oscuras la toma de oxígeno por parte del animal y en barras claras la expulsión del dióxido de carbono por parte del animal a través de su piel, a través de una respiración cutánea. Aquí vemos los tritones sin pulmones de la familia Pletodontidae, que se caracteriza porque el 100% de la eliminación de CO2 y la toma de oxígeno la realizan a través de la piel. En adelante vemos diferentes organismos que varían en los porcentajes de intercambio gaseoso que realizan a través de su tegumento. Vemos aquí anfibios principalmente. Aquí vemos el pez saltarín, vemos serpientes marinas, vemos el temblón, vemos el ajolote, vemos diferentes organismos, también vemos peces, podemos ver reptiles de hecho, como las tortugas que pueden realizar el intercambio gaseoso a través, un buen porcentaje del intercambio gaseoso a través de la piel. Y ustedes se preguntarán si tienen estos organismos un tegumento tan grueso, con unos escudos, unas placas tan gruesas, pues ¿cómo pueden realizar ese intercambio gaseoso a través de la piel? Pues resulta que ellos lo hacen a través de los puntos de unión entre las escamas y las placas o los escudos que tienen en estos animales, y en esos espacios en donde no existe una cobertura total del tegumento por parte de las escamas, esos espacios conocidos como bisagras, es en esos espacios en donde ellos realizan el intercambio gaseoso a través de la piel. Pero especialmente hay sitios donde, en las tortugas, en donde su cuerpo no está cubierto completamente de escamas, y es la región pericloacal, que cuando estos animales lo requieren pueden realizar el intercambio gaseoso a través de la cloaca, de la región pericloacal. Tenemos peces, tenemos anfibios, reptiles, y aquí tenemos el humano, en donde nosotros podemos llegar a hacer intercambio gaseoso a través de la piel solamente en un pequeño porcentaje. Filogenia, agnatos. En los agnatos, la corriente ventilatoria producida por el velo y la compresión del aparato branquial permiten el intercambio gaseoso. Cada branquia incluye un septo. Vamos a ver aquí cómo está organizado. Aquí tenemos el septo branquial, del arco branquial. Aquí tenemos una branquia hacia la parte anterior, una branquia hacia la parte posterior de cada septo. Aquí tenemos la hendidura branquial. El agua puede entrar por la boca del animal y bañar las branquias para que el agua salga por las hendiduras branquiales. Estas branquias son branquias filamentosas, lamelares,
que tienen una alta vascularización para favorecer el intercambio gaseoso. Cuando el animal se está alimentando de otro organismo, como por ejemplo un pez, un osteícteo, el animal fija toda su boca a la superficie del pez. Y de esa manera entonces el flujo de entrada del agua a través de la boca se suspende. En tal caso, las lampreas tienen la capacidad de mover sus hendiduras branquiales y de esa manera permitir una ventilación parcialmente bidireccional, en donde entra el agua a través de la hendidura branquial y vuelve y sale el agua a través de la misma hendidura branquial. Y de esa manera el animal puede seguir respirando mientras tiene la boca ocupada en el proceso de la alimentación. Como lo podemos ver acá. Acá tenemos la lamprea y aquí vemos que el agua puede entrar y puede salir parcialmente a través de esas hendiduras branquiales para poder lavar las branquias y poder realizar el intercambio gaseoso. La narina en estos organismos tiene una función netamente quimiorreceptora, no tiene una comunicación directa con la faringe para poder servir como un punto de entrada adicional del agua en los momentos en los que el animal está realizando la alimentación. En las mixinas, el agua entra principalmente por la narina, que en este caso en estos organismos sí está conectada directamente a la faringe, y esa agua pasa a través del velo, el velo que lo vemos acá, que tiene un diseño especial que permite que el agua se dirija específicamente a las branquias y atraviese las branquias y pueda salir a través de las hendiduras branquiales. En el asmobranquios, las branquias se encuentran a los lados de los arcos branquiales. Aquí tenemos un radio branquial constituido pues, por un arco branquial óseo de tipo cartilaginoso en estos animales, y al lado y lado del arco branquial encontramos unas branquias que son lamelares, que tienen lamelas primarias, lamelas secundarias, es decir, que están subdivididas para aumentar el área de superficie y permitir efectivamente el proceso del intercambio gaseoso. La ventilación de los condrictios está basada en una bomba doble constituida por una de ellas ubicada en la cavidad bucal del animal y la otra ubicada a nivel de las branquias del individuo, generando presiones positivas y negativas que permiten el movimiento de entrada y de salida del agua en cada una de esas bombas. Aquí es importante resaltar que en condiciones normales el condrictio realiza el proceso de ventilación haciendo pasar agua a través de su boca y bañando sus branquias para que se puedan entonces realizar el intercambio gaseoso. Sin embargo, el animal, cuando se encuentra en procesos de alimentación, su boca permanece cerrada. Y al permanecer cerrada, en estos organismos existe esta estructura que vemos acá, que se conoce como espiráculo. Ese espiráculo es, como lo vimos en la sección de cráneo, es un derivado del cráneo a nivel del esqueleto craneal del esplagmocráneo. Es decir, es una hendidura branquial modificada que migró hacia dorsal y se convirtió en un punto de entrada de agua. Cuando el animal se está alimentando y tiene su boca ocupada con el alimento, entonces el agua pasa a través del espiráculo y entra a la cavidad bucal para bañar las branquias. Es decir, que es una estrategia que ellos tienen para poder seguir realizando el proceso de ventilación mientras se están alimentando. Recuerden que el proceso de ventilación es el proceso en el que se realiza el movimiento del medio físico a través del cual se realiza el proceso del intercambio gaseoso. En los osteícteos existe un opérculo que está encargado de proteger las branquias. Estas branquias tienen forma de V, como podemos ver acá. Aquí tenemos el arco branquial que sostiene las branquias que tienen forma de V, constituidas por lamelas primarias y lamelas secundarias. Las lamelas primarias y secundarias son la forma en la que se segmentan estas superficies respiratorias para realizar de manera más efectiva el intercambio de gases. Y la sangre está
orientada en una dirección y el agua en otra. Mientras que el agua va de anterior a posterior, la sangre viene, recuerden que el corazón se encuentra a este nivel aproximadamente, impulsa la sangre hacia las branquias. La sangre viene de posterior a anterior y chocan sangre y agua, y de esa manera se optimiza el proceso de intercambio gaseoso en estos animales. Algunos organismos pueden llegar a realizar tomas de bocanadas de aire para poder optimizar el proceso del intercambio gaseoso. Aquí tenemos el ejemplo de cómo algunos organismos con vejigas natatorias bicamerales, que tienen una cámara anterior y una cámara posterior, toman bocanadas de aire, y esas bocanadas de aire inicialmente llegan a ocupar la cámara anterior, mientras que la cámara posterior expulsa ese aire que anteriormente había sido tomado para vaciar la estructura. Una vez queda vaciada la cámara posterior de la vejiga natatoria, entonces el aire fresco contenido en la cámara anterior pasa a ocupar esa cámara posterior, y de esa manera ayuda a que se realice el intercambio gaseoso. Generalmente es hacia la parte posterior de la vejiga natatoria en donde se encuentra la mayor vascularización y en donde se puede producir el proceso del intercambio de gases. Hay dos tipos de vejigas natatorias, unas que poseen un conducto neumático y otras que no poseen el conducto neumático. Aquellas que poseen el conducto neumático que comunica faringe con vejiga natatoria se conocen como de tipo fisótomo, mientras que aquellas vejigas que no poseen una unión directa al digestivo se conocen como fisoclisto. En anfibios, la piel es el órgano respiratorio por excelencia. Las especies acuáticas poseen branquias, especialmente cuando se encuentran en estado de larva, y los pulmones están ventilados a nivel de una bomba bucal que vamos a ver a continuación. Existen 4 estados en la respiración a través de una bomba bucal en estos organismos. En el primer estado, que es en la sección A de la figura, la cavidad bucal se encuentra expandida y el aire entra a través de las narinas. El aire ocupa el piso de la cavidad bucal del animal. En el siguiente estado, la parte B, el aire que se encuentra en los pulmones se libera rápidamente a través de la glotis para poder salir a través de las narinas. En el estado C, el tercer estado, los orificios nasales se cierran y el aire fresco que había sido almacenado en el suelo de la cavidad bucal es empujado a través de la elevación de esta cavidad bucal, de este piso bucal, hacia los pulmones, y los pulmones son llenados con aire fresco. Y en el cuarto momento, en el cuarto estado, la glotis se cierra, retiene el aire y las fosas nasales se abren nuevamente para poder ingresar el nuevo aire fresco que va a ser partícipe en el proceso de la respiración. Esto es lo que se conoce como bomba bucal o mecanismo de respiración a través de bomba bucal en anfibios. En reptiles, las branquias solo están presentes en las primeras etapas del desarrollo embrionario de estos animales, no son funcionales, desaparecen posteriormente. Los pulmones son pares y reúnen las necesidades respiratorias de cada uno de los organismos. En todos los reptiles la respiración se da por medio del mecanismo de bomba de aspiración. Participan de manera protagónica en el proceso de ventilación el movimiento de las costillas en la caja torácica, y algunas veces los favéolos se encuentran reducidos hacia la parte posterior de las estructuras pulmonares, y son los favéolos
de la región anterior quienes realizan la función completa del órgano. En las serpientes primitivas existían dos pulmones. Sin embargo, en las serpientes recientes el pulmón izquierdo está perdido o reducido, solamente sobreviven con el pulmón derecho. Ese pulmón está dividido en una región respiratoria con presencia de favéolos y una región sacular que se encuentra hacia la parte posterior, que es avascular y no participa en el proceso de la respiración. En Crocodilia hay una particularidad, es que los pulmones se encuentran íntimamente relacionados con el hígado y es posterior al hígado en donde se encuentran los músculos diafragmáticos, ayudados por los músculos intercostales que ayudan al movimiento de las costillas en el proceso de ventilación. Pero en el caso de los mamíferos es el diafragma el que se encuentra inmediatamente posterior al pulmón. Acá en los Crocodilia el diafragma se encuentra posterior al hígado, es decir que cada movimiento diafragmático inmediatamente va a hacer mover el hígado y después de que se mueva el hígado se va a mover el pulmón, es decir que hay una organización distinta en la forma en la que se encuentra ubicado el hígado y el diafragma en Crocodilia. En la inhalación las costillas se desplazan hacia adelante y hacia afuera y el hígado se desplaza por la acción de los músculos del diafragma. En la exhalación se producen movimientos contrarios como consecuencia de la contracción de músculos abdominales. En tortugas, el caparazón, por su rigidez, impide los cambios en la forma e impide el bombeo por aspiración utilizando el movimiento de la caja torácica. Por lo tanto, el movimiento de sus pulmones dependerá de la musculatura abdominal y torácica interna del caparazón del animal, principalmente a partir de los músculos transverso abdominal, a partir del músculo protractor y retractor de la escápula, el músculo pectoral y el músculo abdominal oblicuo que participan en los movimientos de ese pulmón, ayudado con la retracción y la extensión de las patas, que favorecen también el proceso de respiración en estos organismos. La contracción y la relajación de los músculos es el principal mecanismo de movimiento de los pulmones de estos animales. En aves, la respiración cutánea es insignificante. Los pulmones son los órganos exclusivos de la respiración de las aves. No hay alvéolos para el movimiento del aire. Las vías respiratorias se ramifican en estructuras conocidas como parabronquios que permiten el flujo del aire a los pulmones. Las paredes de los parabronquios están constituidas por capilares aéreos. Existen entre 6 a 12 sacos aéreos. La mayoría, dependiendo de la especie, la mayoría presentan 9 sacos aéreos que no están irrigados. Son órganos internos que están ubicados en medio de otros órganos y dentro de los huesos más largos del cuerpo del animal. Aquí tenemos la imagen de cómo está organizado un pulmón de las aves. Aquí tenemos el bronquio primario que se subdivide en bronquios secundarios, cada uno de estos. Y a su vez cada uno de estos bronquios secundarios se divide en parabronquios. ¿Cuál es el papel de los sacos aéreos que se encuentran en el interior de las aves? Pues principalmente se ha visto que están encargados de alivianar el peso que tiene el animal y de esta manera se favorece la capacidad de volar de estos organismos y están indirectamente relacionados con el intercambio gaseoso. Aquí podemos ver una disección de cómo se pueden ver los sacos aéreos en estos animales. Esta es una coloración de los sacos aéreos de un ave, de una paloma, que fue lograda gracias a
introducir a la paloma viva en una atmósfera con un gas colorante que una vez ingresó al sistema respiratorio del animal y el animal murió, pues entonces se mantuvo al interior de cada uno de los sacos aéreos y de los pulmones del animal. Aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos los sacos aéreos claviculares que se encuentran acá, son tres grupos que son estos tres que tenemos acá, sacos aéreos claviculares. También tenemos el divertículo axilar, que lo tenemos acá. Aquí tenemos el hueso procoracoides, que participa de manera importante en la estructuración de la cintura escapular del animal. Aquí tenemos los sacos aéreos torácicos. Tenemos los sacos aéreos torácicos posteriores, acá. Y tenemos los sacos aéreos abdominales hacia la parte posterior del cuerpo del animal. Aquí las tenemos. Entonces ahí se pueden encontrar los diferentes sacos aéreos que tienen estos animales. El sistema respiratorio en los vertebrados varió en el proceso evolutivo desde los peces hasta los tetrápodos. En el caso de los peces estaba organizado, como actualmente se sigue viendo, en una bomba dual, en donde participaba de manera importante la bomba de la cavidad bucal como la bomba de las branquias. Después pasó a convertirse en un sistema respiratorio en donde participaba de manera importante una bomba bucal, como se presentaba, por ejemplo, en los peces pulmonados, y se modificó y empezó a especializarse en la medida que los organismos empezaron a salir del agua para empezar a colonizar la tierra. Por ejemplo, la bomba bucal modificada que presentan los anfibios, que se modificó posteriormente a una bomba de aspiración que se mantuvo en amniotas, en reptiles, aves y mamíferos. Y de esta manera entonces hemos dado un breve recorrido por los diferentes sistemas respiratorios de los vertebrados y hemos hablado de los aspectos más básicos del sistema respiratorio de estos organismos. Espero que le puedan sacar provecho a esta información y nos vemos en la próxima clase.